Hola Augusto, ¿cómo vas? Hola Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, muy bueno Augusto. El día de hoy yo quisiera como plantearte un interrogante y traer algo a colación. No sé, ¿a ti no te parece que nosotros como abogados tenemos una gran responsabilidad? Y no sé, a mí me parece que incluso, bueno, sin desmeritar el ejercicio de la profesión en otras cuestiones, el hecho de litigar, de llevar un caso de un cliente que nos confíe su situación jurídica, ¿no te parece que eso es algo como de gran responsabilidad? Por supuesto, cuando nosotros nos encontramos en ese escenario y si somos abogados, una persona nos está dando la confianza que el caso que él tiene va a ser analizado, va a ser estudiado y por supuesto ante la Administración de Justicia se da una función de delegación para que comparezca por medio del abogado. Por tanto, si el ejercicio del abogado se realiza de manera debida, espectacular, pero si no lo es, en el escenario que tú planteas es algo complejo. Quisiera, bueno, hacerte esta pregunta también y es, por ejemplo, ¿cómo sentirías o cómo te sentirías, por ejemplo, si en algún momento tú confías un caso a un abogado y tú dices, hey, mira, te voy a dar el poder para que me puedas representar en esta situación jurídica, ¿sí? Y que posiblemente tu abogado llegue, presente los escritos que tenga que presentar y resulta que cite jurisprudencia que no corresponde o cite información falsa y que finalmente el juez se llegue a dar cuenta. O sea, ¿tú cómo te sentirías? ¿Qué pensarías de eso? Tú como de pronto como una persona que necesita, tiene un problema y necesita definir una situación jurídica y tu abogado llegue como a ver esta situación. Como cliente me sentiría profundamente decepcionado, me sentiría de mismo estafado, tendría muchas dudas sobre ese poder que se le otorgó a ese abogado porque precisamente, como le decía anteriormente, los abogados tenemos la facultad de acudir ante la Administración de Justicia para salvaguardar los derechos e intereses de nuestros clientes. Pero si se da el planteamiento que tú das, sin duda existe una contrariedad frente a nuestra labor profesional y eso hace que definitivamente existan los diferentes mecanismos para que el cliente pueda hacer efectivos sus derechos, tanto para revocarle el poder a ese abogado y que se tomen las medidas correspondientes, disciplinarias, penales, civiles, si es el caso. Por tanto, es un escenario bastante complejo tanto para el cliente como el abogado. Bueno, uno, pues sería una falta de respeto con el cliente, una persona que está confiando en su situación, que está confiando en que el abogado le va a ayudar a solucionar su problema y finalmente resulta que en lugar de ayudarlo a solucionar, pues sigue como con el mismo problema y aparte con más problemas porque realmente está basando sus fundamentos, está basando como sus escritos en cosas que no existen. Y además creo que eso da mucho de qué hablar del propio abogado, de su profesión, de su responsabilidad y de su ética. Eso, pues, el día de hoy, yo quiero hacerte un story time. Yo lo denomino el caso del abogado con sus sentencias fantásticas, ¿sí? Para podértelo ilustrar, para que las personas lo puedan ilustrar un poquito mejor y podértelo explicar, te voy a presentar y te voy a compartir pantalla de este storytelling que la verdad me parece a mí pues de pronto importante. Ahora sí, el storytelling, el caso del abogado y las sentencias fantasma. Este es un escándalo judicial que revela el peligro de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, de la introducción de este caso, la introducción de esta historia es que esto sucede en donde, en Canarias, España.
es un caso que pues sorprende y que ha captado la atención de las autoridades judiciales, que un abogado presentó un escrito en un proceso judicial incluyendo sentencias que aunque parecían legítimas, válidas y que soportaban como todo su escrito, resultaron ser ficticias y generadas por inteligencia artificial. Bueno, entonces, como todos sabemos, en un proceso judicial, pues, ¿qué hay? Escritos, si yo voy a presentar un recurso, si voy a presentar de pronto algún memorial, que sea, pues debo hacer mi escrito como tal fundamental. Entonces resulta que este abogado en Canarias presentó un escrito dentro de su proceso, pues el que estaba defendiendo a su cliente, en el cual, pues por el momento podemos decir que es normal, hasta ahí todo estaría porque esa es la actividad o lo digamos que lo que debe hacer el abogado, pues llevar a cabo los recursos que se deban interponer dentro del proceso judicial. Pero, ¿qué sucede? Pues una vez se hace la presentación de ese escrito, el tribunal o digamos que el funcionario judicial debe entrar a revisar los argumentos que presenta el abogado, pues para poder evaluar la validez de su postura, decir, hey, si tiene razón, no tiene razón. Entonces, en esa medida, pues cuando el tribunal entra a hacer la revisión de los argumentos del abogado, hay una situación muy especial y es que resulta que el abogado en medio de su escrito hace citación de varias sentencias que finalmente resultaron que estas sentencias eran inexistentes, tenían errores, realmente no, pues al verificar resultaba que pues se veían muy bien sustentadas en la medida que sí soportaban lo que decía el abogado, pero con todo esto pues se generó un problema. ¿Y cuál fue? El problema es que las sentencias inexistentes, las sentencias que había citado el abogado, no fueron encontradas en ninguna base de datos judicial y esto pues empezó a generar sospechas en la autenticidad de lo que se había citado y de lo que había fundamentado el abogado como tal. Entonces, ¿qué sucedió? El tribunal pues debe empezar a hacer una investigación un poquito más exhaustiva y pues al no encontrar las sentencias se empieza a verificar y intenta como encontrar la legitimidad de las mismas. Finalmente lo que sucede es que se descubre que las sentencias, además de que no existían, habían sido generadas artificialmente pues, con el uso de la inteligencia artificial y esto pues ya generó una serie de dudas sobre la ética del abogado y en sí yo creo que acá más que, bueno, la ética del abogado y considero que acá el problema es que siento que el proceso judicial pues entra en duda, en cuestionamiento, ¿no? Porque pues desde cuándo viene utilizando inteligencia artificial, ¿será que sí es legítimo todo lo que ha venido presentando el abogado? Entonces pues que considero que esto genera grandes dudas en el proceso. ¿Qué posibles errores hablamos acá que pudieron suceder y que pues el abogado puede decir, bueno, no utilicé la inteligencia artificial, hubo un error de digitación, inexactitud en las referencias o finalmente pues la falta de verificación que fue en este caso lo que realmente sucedió? Lo que nos revela el caso es que pues el tribunal tras hacer esa verificación se percata que pues que las sentencias citadas realmente pues fueron elaboradas por IA ya que no existían y dentro de todo eso pues se determina que no fue un error de digitación, pues eran varias sentencias, entonces no es que me quedé o hice mal la citación, sino que realmente el sustento o lo que manifestaba cada una de estas había sido como una generación realizada por la IA. ¿Qué consecuencias trae como todo este caso y qué es lo que podemos ver acá? Que no solamente son cuestiones legales, sino que también acá hay cuestiones éticas. Porque pues hablamos de uso de sentencias que son inventadas, el abogado presenta como válidas sentencias que nunca existieron, afectando lo que decías, pues no solamente la credibilidad de él como abogado, sino la credibilidad de todo el proceso judicial y lo que se ha venido adelantando. Sumado a eso, pues la falta de verificación de la información, esto es algo que considero que como abogados
siempre lo debemos hacer, incluso cuando no estaba tanto en auge el tema del uso de la inteligencia artificial. Alguna información, yo siempre siento que es importante ir a verificar la fuente para verificar si realmente lo que citó ese tercero, ese otro autor, realmente es válido, y siento que eso es lo mismo que pasa con la IA. Seguramente ella coge de internet los datos, pues la gran generación de datos que hay, y pues en efecto también hay errores. Entonces por eso se pueden generar estas sentencias que son ficticias, inventadas, que realmente no existen. Sí. Y finalmente, pues las implicaciones legales y éticas. Es un caso que abre un debate sobre la responsabilidad profesional que tenemos nosotros los abogados y el uso de las herramientas de IA en el ámbito legal. Este caso yo creo que nos deja una reflexión, y es la importancia de la verificación de la información y la responsabilidad de los profesionales en uso de las tecnologías, recordándonos que la integridad y la ética en el ejercicio del derecho son fundamentales. Entonces, no sé si quieres aportar algo más, Augusto, pero ¿cómo te parece esta historia de este abogado y todo lo que le sucedió a este profesional, haciendo uso de la inteligencia artificial sin verificar de pronto toda esa información que arroja la inteligencia artificial? Viviendo a nivel mundial frente al uso de la inteligencia artificial. La Administración de Justicia no es ajena a este tipo de situaciones, tanto del lado de los abogados como del lado de la Administración de Justicia, porque como lo hemos sabido, también han existido decisiones judiciales donde han habido este tipo de situaciones y errores. En este caso, esta situación que se presenta en España es particularmente trascendental. ¿Por qué? Porque se trata de la función y el ejercicio profesional de un abogado que, como lo decía, se le encomienda una función y lo que hace es acudir a la inteligencia artificial para que le fundamente jurídicamente los argumentos ante un tribunal. Y claro, por supuesto, si un juez, un magistrado está haciendo su ejercicio de manera competente como debe ser, al analizar tanto las fuentes normativas como el respaldo jurisprudencial y por supuesto por su experiencia, sabrá cuáles son las sentencias o las normas que tienen que ver con el caso. Imagínate que se encuentre de frente ante normas y sentencias que no existen, que no son válidas. Por supuesto que esto denota una falla gigantesca en el ejercicio profesional del abogado. La verdad, como lo decimos aquí en Colombia, al abogado le fue bien de algún modo, porque la sanción no fue tan amplia ante lo que realizó. ¿Por qué? Porque el cliente le dio un poder para que lo representara, y mira la manera como lo hizo, ¿sí? Y el haber acudido de esta manera ante la justicia y haber obrado de esta manera no son cosas que deben hacerse. Y ahí es donde entra el debate. Bueno, la inteligencia artificial, hasta qué punto, como administrador de justicia, como abogados, ¿sirve o no sirve? La respuesta está en la manera en la que se use. Yo creo que eso es lo que tú lo acabas de decir muy bien en tus comentarios. ¿Qué opinas de él? Sí, es que precisamente eso que dices al final me parece relevante, sacarlo acá, y es que pues a mí me parece que finalmente no, digamos que el problema no está en que el abogado utilizó inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente el problema está en que él no hizo la verificación correspondiente. Siento que pues obró con negligencia, ¿sí? Digamos que no actuó de manera profesional, ya que pues, su deber es que si encontró una información que le pareció valiosa para soportar su caso,
pues debió, pues el deber de nosotros como abogados es entrar y verificar si independientemente si es utilizando inteligencia artificial o no, es el deber de verificar que lo que yo estoy citando realmente es válido, ¿sí? Entonces, sí considero que acá el error no está ni siquiera en la tecnología. El error está en que el abogado realmente no llevó a cabo su debida labor y es aquí donde siento que, o me parece a mí que independientemente de que en efecto la tecnología estaba avanzando y que tenemos inteligencia artificial y demás, por ejemplo acá en Colombia tenemos una base de principios generales y me parece importante que como abogados sigamos haciendo cumplir estos principios, el debido proceso, la buena fe. Entonces, ¿dónde queda todo esto que hemos venido como aprendiendo y demás? Bueno, Augusto, frente a esto yo quisiera hacerte como varias preguntas. A ver, no sé si, por ejemplo, tú usarías inteligencia artificial para preparar un escrito o la has utilizado. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Crees que casos como el comentado hoy van a suceder con más frecuencia? Claro que sí, van a seguir sucediendo. Y a mí me parece que acá es importante algo y es que mira que es importante no solamente entonces que el abogado, sino la contraparte del abogado e incluso los mismos funcionarios judiciales, el deber de verificar, ¿no? Porque como veíamos, la IA genera unas sentencias o genera unos fundamentos que parecen muy válidos, muy creíbles, entonces mira que qué importante porque si dejamos pasar, entonces finalmente puede ser pues digamos que el resultado de una sentencia puede ser erróneo y realmente pues puede ser que culpemos a una persona que no es culpable. Entonces mira qué importante como que el deber de verificar de todos, no solamente desde la perspectiva de abogados, sino también el propio funcionario judicial e incluso la labor del otro abogado como la contraparte. ¿Tú consideras que las universidades están preparadas para todo este auge de la inteligencia artificial? Yo considero que las universidades, si bien ya tienen conocimiento acerca de estas herramientas, frente al uso, me parece que aún les falta. Deben tener en sus pensums y en su malla curricular, ya que no solamente existan las materias que se ven usualmente, por ejemplo, en la carrera de Derecho, ¿sí? Ya debería ya haber una transversalidad frente al uso de la inteligencia artificial. Por eso es necesario que las universidades, las facultades de Derecho, vayan mirando de qué manera pueden ilustrar a sus estudiantes para que ellos tengan procesos de aprendizaje ligados con las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para cuando salgan al ejercicio profesional no les ocurra una situación como estas. Y ahí es donde viene lo que yo te quería comentar, remitiéndonos a la pregunta anterior, que si se iban a incrementar los casos. Considero que sí, y en unión con esta nueva pregunta que nos das, o que me das, creería que sí, porque el ser humano, sobre todo con estas nuevas tecnologías, van a verse amparados en la celeridad para la consecución de los resultados. Y eso que va a implicar que el raciocinio humano se delegue en la máquina. Y eso, tanto como a los abogados que están en este momento aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, a pesar que de pronto se promueva que existen miles de prompts para diferentes situaciones dentro de un ejercicio profesional. Venga, nosotros nos están pagando como abogados para que nosotros hagamos el ejercicio, las búsquedas, el análisis. Lo mismo los funcionarios judiciales, exactamente es el mismo escenario. Por eso los estudiantes hay que enseñarles, miren, ustedes son los que tienen que enfrentarse de cara al caso. Ustedes son los que tienen que hacer análisis, buscar las normas, qué sentencias aplican. Ustedes mismos tienen que hacerlo. Claro, hay herramientas que nos ayudan a hacer las búsquedas mucho más rápido y seguramente en el futuro eso será muchísimo más factible que eso suceda. Pero yo te cuento, si las universidades no le prestan atención a esto, vamos a ver situaciones complejas frente
a los futuros abogados. Claro que sí, Augusto. Y acá me parece importante lo que tú dices que, por ejemplo, que empezamos como a agregar ese raciocinio en la inteligencia artificial y mira que siento, pues, digamos que se ha tomado como muy, como que, hey, no, pues ahora hago una inteligencia artificial y ya entonces no requiero al abogado, ¿no? Entonces siento que es una situación que incluso nosotros como abogados debemos hacernos sentir que no podemos, no, o sea, la justicia o la labor que nosotros hacemos como tal no puede llegar a ser reemplazada totalmente por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta válida, útil para cada uno de nosotros, pero hay que saberlo utilizar con responsabilidad. Entonces, siento que más allá de la responsabilidad también de ética frente a un proceso, frente a nuestro cliente, también es hacernos sentir que realmente nuestra labor no es solamente coger y vamos a preguntarle a la IA y vamos a decirle, hágame tal cosa y ella no la va a hacer y entonces ya, ¿dónde está la labor de nosotros como decir, hey, vamos a buscar jurisprudencia sobre eso, en tal base de datos encontramos, voy a ir a visitar la Corte Constitucional para no sé, o sea, como que ese ejercicio que nosotros hacemos como tal. Yo quiero hacerte esta pregunta también. ¿Qué es lo que más te preocupa de la IA en el derecho? Lo que más preocupa es lo que está sucediendo en la actualidad, las alucinaciones. La solicitud. Esas Ajá. son las situaciones más complejas y que van a llevar tanto que se ejerzan defensas de manera indebida y que se profieran sentencias basadas en normas y jurisprudencia o en hechos que no existen. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Mira, y a mí algo sí también que me preocupa es como tanta desinformación, ¿no? Porque como ahora con la inteligencia artificial hacemos videos, bueno, hacemos muchas cosas, entonces resulta que a mí sí me ha pasado como que, hey, es que vi un video que estaban diciendo y entonces como que todo lo que vemos en internet, todo lo que genera la IA, todo, entonces todo como que es tanta información y a la vez desinformación, porque entonces decimos algo que se puede hacer y resulta que realmente no se puede hacer, pero como lo dijo Pepito, XY, y como lo generó una guía, entonces la gente empieza a decir, pero es que yo lo vi en TikTok, por ejemplo. Es que yo vi en TikTok que un abogado dijo, es que yo vi en las partes que te digo, entonces o, por ejemplo, a veces no sé si te ha pasado que él te diga como que es que yo le pregunté a ChatGPT y me dio esta respuesta. Entonces, yo siento que también ese tema de informar que la liga puede llegar a generar y que algunas personas por de pronto no ir a hacer la consulta con un abogado, entonces como que hey, le preguntes al chat GPT o a cualquier inteligencia artificial que tengamos a la mano y resulta que pues ella va a dar un sinnúmero de información y que puede ser una verdadera, otra que no tan. Si te ha pasado lo que te comentaba, que de pronto algún conocido te dijera como que a gusto, consulté esto en la inteligencia artificial y me dijo tal y tal cosa y resulta que tú dices, oye, esto no tiene sentido o esto es falso. En mi ejercicio profesional como abogado no me ha sucedido, pero como asesor académico sí ocurre con los estudiantes que hacen avances de sus trabajos de grado y se amparan totalmente en la inteligencia artificial y uno se da cuenta que eso fue hecho con inteligencia artificial. Entonces supongo que también como en el ejercicio de abogados, en algún caso que se presente, quizás, no sé, buscando respuestas de alguna persona, asegurar algún derecho a con la inteligencia artificial y la inteligencia le da cualquier respuesta. Y tú sabes, pues, que eso depende del entrenamiento que se le dé a la inteligencia, qué tipo de información se ha nutrido y eso al final lo que va a permitir dar una respuesta totalmente equivocada o más o menos va encaminada bien o muy bien encaminada. Pero como no, la persona no ha entrenado a la inteligencia, obviamente la inteligencia basada en la información que tiene puede dar cualquier respuesta. Finalmente, ¿tú qué acciones preventivas o qué recomendarías
seguir, qué pasos nos recomendaría seguir para el uso de la IA en el ejercicio profesional como abogado. Bueno, justamente estaba pensando en este caso de España y trayendo a colación los diferentes escenarios que nosotros hemos podido identificar. Creo que la respuesta la tenemos en el libro que hicimos y esas respuestas se dan en el último capítulo cuando abordamos las recomendaciones sobre el uso de la IA en las decisiones judiciales, que si lo trasladamos también en el ámbito de los abogados aplica correctamente. Mira, por ejemplo, cuando nosotros le hicimos las entrevistas de las doctoras Claudia, María Victoria y la doctora Esmeralda, efectivamente el centro de todo, absolutamente todo, es el tema ético y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Mira que nosotros en un apartado, luego que la doctora Claudia dio respuesta a una de las preguntas, decía esto. Sin embargo, aclara que esta responsabilidad no recae en la tecnología en sí, sino por un posible uso indebido por parte de los funcionarios judiciales que lo emplean, que también se trasladaría a los abogados la responsabilidad por el uso indebido. Es por esta razón que afirma que para ejercer funciones de la rama y también como abogado es indispensable tener conocimientos y la idoneidad correspondiente y a su vez contar con valores fundamentales como la ética, la responsabilidad, el rigor, la prudencia y el respeto por la función que se ejerce. O sea, tanto abogados como funcionarios judiciales deben tener presente estos aspectos, ¿sí? Y además se recalca que el juez no puede delegar su función decisoria en una herramienta tecnológica. Lo mismo pasa con el abogado, no puede recalcar su función en la herramienta. Y mira que más adelante vemos la respuesta de la doctora María Victoria Quiñones, que al final da como unas recomendaciones finales y ella dice, existe un riesgo si no se usa debidamente la inteligencia artificial, si no se aplican los controles éticos y jurídicos estrictos. Para evitarlo es fundamental utilizar únicamente modelos auditables, explicables y controlados por el juez, que en este caso, si el abogado acude a herramientas de inteligencia artificial, debe tener presente que son herramientas que haya entrenado y que estén soportados en norma vigente, en norma existente, en jurisprudencia que efectivamente sí competa para el caso y que sí existe, que esté en las diferentes relatorías. Segundo, documentar los prompts, los modelos y los ajustes realizados. Los prompts no puede ser cualquier prompt. Claro. Deben ser prompts que de verdad se apliquen al caso y esos prompts hay que auditarlos porque puede responder cualquier cosa. Formar continuamente a los operadores judiciales en ética algorítmica y alfabetización tecnológica. Lo mismo sucede con los abogados. Mira que el Centro de Justicia, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, ellos hacen formación y seguramente puede que existan cursos para abogados para que se formen en ese sentido. Y seguramente en otro tipo de centros que sean avalados y de reconocimiento lo puedan hacer. Mantener la motivación de las providencias bajo el criterio jurídico personal e indelegable del juez. Lo mismo sucede con el abogado. Eso es indelegable, su función es indelegable. La inteligencia artificial sí le va a ayudar a potenciar su ejercicio, pero él es el que tiene que hacer el trabajo al fin y al cabo. Ella dice, en nuestro despacho la IA permite identificar patrones y antecedentes, pero la interpretación, valoración y motivación son siempre humanos. Pues eso sucede con el abogado. La interpretación y análisis es ejercicio exclusivo de su función. Exacto, Augusto. Entonces, digamos que la gran reflexión es que la IA llegó para quedarte, pero la responsabilidad profesional sigue siendo humana, ¿sí? Entonces, la responsabilidad como tal recae en cada uno de los profesionales, en cada uno de nosotros, en el amor que le tenemos a la profesión, en nuestro querer actuar de manera ética, responsable y sacar adelante, pues, todos nuestros casos, todo nuestro trabajo como tal. Sería de pronto como dejarles estas preguntas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Usar la IA en el derecho es una ventaja, un riesgo, sí, o un riesgo si no sabemos usarla?
¿sí? Entonces me gustaría que de pronto aquí nos dejaran comentarios sobre este tema, qué les parece, o no sé, yo he escuchado de pronto algunos profesionales que incluso dicen, es que la verdad no quiero utilizar la vía, o sea, no, o sea, había algunos profesionales que se van al extremo que dicen como que la verdad no quiero utilizar la inteligencia artificial, me niego a utilizarla, y hay otros profesionales que pues digamos en mi caso mi postura es la de considero que sí es bueno utilizarla, me parece una herramienta útil, pero siempre con la responsabilidad de supervisar y de no delegar en ella las actividades que a mí como profesional me corresponden, ¿sí? Entonces, pero sí me parece que es importante utilizarla porque igual la tecnología ha ido avanzando y es como, por ejemplo, en el momento de que llegó pues el boom del internet, decir, hey, no voy a utilizar Google, no voy a buscar jurisprudencia por internet, no voy a ir a buscar a la biblioteca, los libros. Sí, de pronto esto nos facilita algunas actividades, pero eso no quiere decir que le vamos a delegar todo a la inteligencia artificial. Entonces sí me gustaría de pronto que pues acá nos comentaran qué les parece el uso de la IA en el derecho, qué sienten ustedes como profesionales e incluso alguna persona que no sea abogada nos puede comentar acá diciendo cómo se sentiría pues que su abogado utilizara inteligencia artificial, ya fuera bien utilizada o mal utilizada. En eso quisiera como de pronto poder leer todas sus opiniones. No, gracias a las personas que vayan a ver este video, este conversatorio. De verdad que plantea cuestiones muy interesantes. Y también les diría tanto a los funcionarios judiciales, abogados, estudiantes, que esto es posible. Y de hecho, tú sabes que nosotros tuvimos el privilegio de tener dentro de nuestro libro a la doctora María Victoria Quiñones para entrevistarla. Y ella continuamente sube contenido en su YouTube, en el YouTube de su despacho. Y recientemente hubo no sé cómo llamarlo, pero explicaron muy bien muchas cosas desde el ámbito jurídico, no solamente el despacho judicial, sino para los abogados. Yo pude ver en uno de sus ejercicios cómo se podían poner prompts para realizar una demanda. Es totalmente válido y le hace una explicación. Bueno, esto se trata de un caso de una nulidad de resalencia y el resarcimiento del derecho. Sí, le da toda la explicación, se trata de esto, estos son los hechos, todo. La inteligencia le ayuda a montar. O sea, no hay ningún problema con eso, sí. Lo que sí se debe hacer es el ejercicio riguroso de verificación y que tanto lo que se está diciendo, normas, jurisprudencia, sean reales. Pero sí, o sea, es tratar de acudir a las personas que son, no un TikTok, no a fuentes que no son de confiar, sino por ejemplo un canal de YouTube de esa categoría sí da información que de verdad sirve y nos sirve bastante. Claro que sí, Augusto. De verdad que sí, es importante conocer las fuentes y no de pronto irnos a, como hablábamos ahorita, a un TikTok o a acceder a cualquier información que nos encontramos en Internet, sino saber a qué fuentes ir y la responsabilidad de nosotros como profesionales con el uso de la IA. Así es, tienes toda la razón. Listo, Augusto, pues creo que este fue el tema del día de hoy, que la verdad me quería hacerlo, me parece importante como demostrarle a las personas que pues este caso que nosotros traemos acá a colación no es un caso de TikTok, no es un caso de redes sociales, es un caso que sucedió en la vida real, o sea, más allá de pronto decir un story time o no sé, una historia como tal, es algo que realmente sucedió y que yo quiero de pronto dejar que las personas vean que esto es a nivel mundial, esto es global, el uso de la inteligencia artificial no es solamente aquí en Colombia o que suceden ese tipo de cosas, como pues también más adelante podremos hablar de algunas jurisprudencias que son como antecedentes frente al uso de la IA, sino que demuestra como que, vea, esto le puede pasar a cualquier abogado
a cualquier persona que utilice la inteligencia artificial y realmente no tenga como esa responsabilidad. Entonces, y poderlo hablar como en un espacio tranquilo, que pues digamos me parece súper interesante poderlo como transmitir a todas las personas, estudiantes, como te decías, estudiantes, abogados, funcionarios judiciales, y que pues ojalá también pudieran en algún momento leer el libro, nuestro libro, que realmente, exacto, sí, ese libro, digamos que desde ahí rescato muchísimo esas entrevistas de las que estábamos hablando, porque realmente tienen pues unos consejos relevantes para el ejercicio de la profesión. Sumado a eso que también hay un compilatorio de normas muy interesantes y lo que hablábamos, o sea, no necesitamos de pronto, pues sí se requiere en efecto la inclusión de nuevas normas, pero siento que las bases y los principios que tenemos es necesario traerlos frente a estas nuevas herramientas tecnológicas a las que nos estamos enfrentando. Y trayendo de nuevo el caso que tú pudiste evidenciar en España, tengo entendido que recientemente hubo una norma que le da a la Administración de Justicia en España como todos esos lineamientos. Algo muy parecido a lo que sucedió con el acuerdo de que el Consejo Superior, pero allá tiene un rango legal superior. Entonces, eso es algo que se necesita, todos los países lo necesitan para que se ejerza la justicia de manera idónea, efectiva y que no atente contra derechos fundamentales ni principios procesales. Así es, Augusto. Bueno, entonces fue un placer haber tenido esta conversación, esta charla, y espero que pues que sea del agrado y el alcance de muchas personas. Nos vemos en una próxima. Así es, para la próxima más contenido relacionado con estos temas. Claro que sí. Un saludo para todos. Bueno.